Bienvenidos a nuestro canal, donde la historia cobra vida. Hoy viajaremos en el tiempo hasta julio de 1863, a un pequeño pueblo de Pensilvania que se convertiría en el escenario de la batalla más sangrienta de la Guerra Civil estadounidense, Gettysburg. ¿Están listos para revivir 3 días que cambiaron el destino de una nación? Para entender Gettysburg, primero debemos comprender el contexto. Llevamos 2 años de una guerra brutal. El general Robert E. Lee, al mando del Ejército Confederado de Virginia del Norte, venía de una serie de victorias impresionantes. Se sentía invencible. Su plan era audaz: invadir el norte por segunda vez, amenazar ciudades importantes como Filadelfia o Washington, D.C., y forzar al presidente Abraham Lincoln a negociar la paz, reconociendo así la independencia del sur. Lee creía que una victoria decisiva en suelo de la Unión desmoralizaría al norte y atraería el apoyo de potencias europeas como Gran Bretaña y Francia. Mientras tanto, el ejército de la Unión, el ejército del Potomac, estaba bajo un nuevo liderazgo. El general Joseph Hooker había sido reemplazado apenas unos días antes de la batalla por el general George G. Meade. Imaginen la presión. Asumir el mando de un ejército enorme con el enemigo ya en tu territorio. Meade era un hombre cauteloso pero competente, y su misión era clara: encontrar y derrotar a Lee a toda costa, protegiendo las ciudades del norte. Ambos ejércitos, con más de 160,000 soldados en total, marchaban sin saber que su destino convergería en Gettysburg. Este pueblo no era un objetivo estratégico en sí mismo, pero era un nudo de caminos, un punto de encuentro natural para las columnas de soldados que se movían por la región. El choque no fue planeado. Fue un encuentro casual que escaló rápidamente hasta convertirse en una batalla total. El primer día, 1 de julio, comenzó con una escaramuza. Una brigada de infantería confederada se dirigió a Gettysburg en busca de suministros, especialmente zapatos, y se topó con la caballería de la Unión. Lo que empezó como un pequeño enfrentamiento se intensificó a medida que ambos bandos enviaban más y más refuerzos. El general de la Unión, John Buford, con su caballería, entendió la importancia del terreno elevado al sur del pueblo, como Cemetery Hill y Culp's Hill. Luchó valientemente para ganar tiempo, esperando la llegada de la infantería. Durante horas, las fuerzas de la Unión resistieron ferozmente al noroeste y al norte de Gettysburg. Sin embargo, a medida que llegaban más tropas confederadas, la línea de la Unión comenzó a ceder. Al final de la tarde, superados en número y flanqueados, los soldados de la Unión se vieron obligados a retirarse en desorden a través de las calles de Gettysburg. Fue una retirada caótica, pero lograron reagruparse en las colinas que Buford había identificado. Aunque fue una victoria táctica para los confederados, no lograron tomar las alturas clave antes del anochecer. Este error resultaría crucial. La Unión ahora ocupaba una formidable posición defensiva, una línea en forma de anzuelo que se extendía desde Culp's Hill, pasando por Cemetery Hill y Cemetery Ridge. El segundo día, 2 de julio, fue el más sangriento y complejo. El general Lee, envalentonado por el éxito del primer día, decidió lanzar un asalto masivo en ambos flancos de la línea de la Unión. Su segundo al mando, el general James Longstreet, no estaba de acuerdo. Longstreet prefería una estrategia defensiva, maniobrar para que el ejército de la Unión tuviera que atacarles a ellos en un terreno favorable. Pero Lee era un hombre de ataque, y su decisión fue final. El plan de Lee era atacar simultáneamente el flanco izquierdo de la Unión, en unas colinas rocosas llamadas Little Round Top y Devil's Den, y el flanco derecho en Culp's Hill y Cemetery Hill. Sin embargo, los ataques no estuvieron bien coordinados. El asalto de Longstreet en el flanco izquierdo comenzó tarde en la tarde. Aquí ocurrieron algunos de los combates más feroces de toda la guerra. Un general de la Unión, Daniel Sickles, movió su cuerpo de ejército a una posición más avanzada de lo ordenado, creando un saliente vulnerable. Los confederados atacaron con furia en lugares que pasarían a la historia: el campo de trigo,
el huerto de duraznos y Devil's Den. Las bajas fueron espantosas en ambos bandos. El momento crítico del día llegó en Little Round Top. Esta colina estaba prácticamente indefensa cuando los confederados comenzaron su avance. Si la tomaban, podrían colocar su artillería y destruir toda la línea de la Unión. En el último momento, el general gobernador K. Warren, jefe de ingenieros de Meade, se dio cuenta del peligro y envió refuerzos a la cima. El Regimiento 20 de Maine, comandado por el coronel Joshua Lawrence Chamberlain, un profesor universitario, fue colocado en el extremo izquierdo de toda la línea de la Unión. Repelieron múltiples asaltos confederados. Cuando sus hombres se quedaron casi sin municiones, Chamberlain tomó una decisión increíblemente audaz. En lugar de retirarse, ordenó una carga a la bayoneta colina abajo. El movimiento sorpresa fue tan inesperado y violento que rompió el último asalto confederado, salvando el flanco de la Unión. Fue un acto de heroísmo que se ha convertido en leyenda. Mientras tanto, en el otro extremo de la línea, en Culp's Hill, las fuerzas de la Unión también resistieron valientemente los ataques nocturnos, manteniendo su posición. Al final del segundo día, a pesar de las terribles pérdidas, la línea de la Unión se mantuvo firme. Llegamos al tercer y último día, 3 de julio. Después de los fracasos en los flancos, Lee se obsesionó con un último y desesperado intento. Un ataque frontal masivo contra el centro de la línea de la Unión en Cemetery Ridge. Creía que Meade había debilitado su centro para reforzar los flancos el día anterior. De nuevo, Longstreet se opuso vehementemente, argumentando que ningún ejército podría cruzar casi una milla de campo abierto bajo el fuego enemigo. Pero Lee no escuchó. El ataque fue precedido por el mayor bombardeo de artillería de la guerra. Durante casi 2 horas, más de 150 cañones confederados bombardearon las posiciones de la Unión. El ruido era ensordecedor, el humo lo cubría todo. Sin embargo, la artillería de la Unión, inteligentemente, redujo su fuego para conservar municiones y hacer creer a los confederados que los habían silenciado. Fue un engaño efectivo. Alrededor de las 3 de la tarde, la infantería confederada emergió de los árboles. 12.500 hombres, liderados por el general George Pickett, comenzaron a marchar en una línea perfecta a través del campo abierto. Es una de las imágenes más famosas y trágicas de la historia militar estadounidense. A mitad de camino, la artillería de la Unión abrió fuego con una furia devastadora. Los proyectiles abrieron enormes brechas en las filas confederadas. Luego, a medida que se acercaban, los rifles de la infantería de la Unión se unieron a la masacre. A pesar de las bajas espantosas, un pequeño número de confederados logró llegar a las líneas de la Unión en un punto conocido como el ángulo. Por un breve y terrible momento, rompieron la línea y plantaron sus banderas. Este punto se conoce como la marca de agua alta de la Confederación, el punto más cercano que estuvieron de ganar la guerra. Pero los refuerzos de la Unión llegaron rápidamente, y en un combate brutal cuerpo a cuerpo, los atacantes fueron repelidos, capturados o abatidos. La carga de Pickett fue un desastre catastrófico. Más de la mitad de los hombres que participaron en ella fueron bajas. Cuando los supervivientes destrozados regresaron a sus líneas, el general Lee salió a su encuentro, asumiendo toda la responsabilidad y diciendo: «Todo esto ha sido culpa mía». La batalla había terminado. Lee había sido derrotado. Al día siguiente, el 4 de julio, el día de la independencia, Lee comenzó su dolorosa retirada de regreso a Virginia bajo una lluvia torrencial. Las consecuencias de Gettysburg fueron inmensas. La batalla dejó más de 50.000 bajas entre ambos ejércitos. Muertos, heridos, desaparecidos o capturados. Fue un punto de inflexión. La invasión de Lee había fracasado y el ejército de Virginia del Norte nunca más tendría la fuerza para lanzar una ofensiva estratégica a gran escala. A partir de este momento, la Confederación estaría mayormente a la defensiva. La victoria en Gettysburg, junto con la caída de Vicksburg en el oeste el mismo día, levantó enormemente la moral en el norte y selló el destino del sur.
Meses después, en noviembre, el presidente Lincoln visitó el campo de batalla para dedicar un cementerio nacional. Allí pronunció su famoso discurso de Gettysburg. En poco más de 2 minutos, redefinió el propósito de la guerra no solo como una lucha para preservar la Unión, sino como un nuevo nacimiento de la libertad. Una lucha para que el gobierno, del pueblo por el pueblo y para el pueblo, no desaparezca de la tierra. Gettysburg no terminó la guerra, que continuaría por casi 2 años más, pero cambió irrevocablemente su curso. Fue la batalla que detuvo el avance confederado y puso a la Unión en el camino hacia la victoria final. Hoy, el campo de batalla de Gettysburg es un parque nacional, un lugar solemne que nos recuerda el increíble sacrificio realizado y los ideales por los que lucharon. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de la guerra civil. La historia de Gettysburg es un poderoso testimonio del valor, el sacrificio y las complejidades de la condición humana. Si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte a nuestro canal para más historias fascinantes como esta. Déjanos en los comentarios qué otro evento histórico te gustaría que exploráramos. ¡Hasta la próxima!